Muy buenas noches. Hemos venido hablando de el por qué no recordamos los sueños. Hemos hablado de que el alma está totalmente desarticulada. Hemos dicho que las, las particularidades del alma, como son las facultades, están totalmente saturadas, invadidas y, por qué no decirlo, divorciadas del espíritu. O sea, las facultades no obedecen al espíritu. El espíritu por un lado, el alma por el otro. Entonces, en ese orden de ideas, la parte más humana nuestra está totalmente ausente, totalmente en contravía de los propósitos del espíritu. Vamos a ver qué es lo que ha venido sucediendo, por qué el ser humano llegamos a ese nivel de desbarajuste, de desarticulación, de desorden total, a ese nivel de anarquía total. Sucede que el diseño humano está para funcionar en armonía con el espíritu. O sea, el alma humana, el cuerpo, deben de funcionar dependientes del espíritu. Ello lo podemos conocer en la legislación que el Señor nuestro Dios le entregó a Moisés. ¿Sí? La parte estructural, lo fundamental es que el ser humano ame al Señor nuestro Dios con todas las fuerzas de su alma, de su mente, sobre todas las cosas. Bien, esa es la parte fundamental para que se dé esa estrecha relación alma y espíritu. Si esta no se da, es imposible que se dé esa relación. Ello lo podemos comprobar en la circunstancia, a la ausencia de la presencia del espíritu que vivimos el común de las personas. Nos han llevado a través de los tiempos los diferentes pensadores, los sistemas de educación y más hoy la educación moderna a llevar al ser humano a ser esencialmente ateo. En ese orden, si la persona no conoce la legislación divina, obvio, no la podrá obedecer. Y si no conoce la legislación divina, entonces de ninguna manera podrá tener alguna forma de relación y de conexión con Dios. Eso es esencial. Entonces nos han llevado a ese nivel tan bajo, tan extremo, nos separaron, nos divorciaron de cualquier posibilidad de tener una relación espiritual, en primer lugar porque nos separaron de la legislación divina, las leyes de Dios, escritas en la Biblia a través de Moisés. Entonces, si una persona, como lo dije antes, no conoce los mandamientos de Dios, pues ¿qué va a obedecer? Ahora, si no tiene estos mandamientos, entonces se abre la puerta a que la persona se entregue con todas las fuerzas de su alma a amar todo lo que tenga que ver con el paganismo, que es lo que hoy tenemos los seres humanos. Y en ese orden de ideas, entonces, hoy amamos con todas las fuerzas de nuestra alma a la política, al fútbol, a nuestros ídolos, ya sean estos de televisión, a nuestros ídolos de las diferentes formas de la farándula, ¿sí? Y así nuestras pasiones, nuestras codicias, nuestras avaricias de una manera totalmente desbordada. Y entonces, como lo vimos actualmente en nuestro país, nuestros políticos nos han llevado a extremos, a apasionamientos, a fanatismos, ¿sí? Que ya rayan
rayan en la locura, ¿sí? Todo porque no hay un conocimiento, un ordenamiento ético, un ordenamiento moral. No hay un conocimiento de sí mismo, mucho menos de Dios, ¿sí? Y entonces, si los mandamientos de Dios son la base fundamental para tener en articulación la relación alma y espíritu. Si estas no se dan, pues por Dios santo, ¿qué relación podremos tener con Él? ¿Sí? Ahora, son esos mismos mandamientos los que nos permiten tener esa cercanía, esa relación, para que sea el espíritu luego actuando a través de nosotros, pensando en nuestra mente, sintiendo en nosotros, actuando el discernimiento, la memoria nuestra actuando en nosotros, el espíritu actuando en nosotros. Como usted y yo podrá entender, entonces el espíritu no actúa en nosotros, actúa son todas nuestras pasiones, todas nuestras aberraciones que nos han llevado a niveles totalmente deplorables humanos, y por eso hoy vivimos la esclavitud que tenemos los pueblos, porque nos han divorciado de nuestro espíritu. Así que ese mandamiento estructural de amar al Señor nuestro Dios, o sea, a nuestro espíritu, amarle, obedecerle, someternos a su ordenamiento, si no tenemos ello, apague y vámonos de ahí en adelante. Será literalmente imposible que una persona pueda poner a funcionar bien sus facultades internas. Será literalmente imposible que le pueda llegar a una persona en esas condiciones a funcionar bien su imaginación. Imposibles son imposibles. Mire, en un computador, este hace lo que su software, su programación le indique. Igual ocurre también en nosotros los seres humanos. Si nuestra programación, es decir, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras apetencias son las que determinan el comportamiento del ser humano, determinan al ser humano. Así que si lo que hay ahí son apetencias pasionales egoicas, pues eso es esa persona, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas vemos, por ejemplo, como lo dije antes, en nuestro país, que algunos políticos, en medio de su desbordado odio, ¿sí?, ha creado esos odios de clases y quiere mover las clases a que trabajen para su propia avaricia, su propia codicia, su sed de venganza. Imagínense, y así arrastran a los pueblos. Eso lo vemos en Cuba, igual lo hemos visto en Venezuela, ¿sí? Porque así es el comunismo, ¿sí? Dicho sea de paso aquí. Entonces, si una persona no tiene una identidad, se deja arrastrar por esas corrientes de pensamiento. Entonces, ¿por qué no se tiene una identidad? Bueno, no hay un perfil determinante en la persona porque no hay un ordenamiento, un orden conductual a seguir. Y no lo hay porque en este caso han separado a los pueblos del conocimiento de Dios y nos han abierto puertas a que seamos totalmente esclavos. Y hoy lo vemos, esclavos del consumismo, ¿sí? Por dar pues una idea, y del fútbol, y nos volvimos fanáticos, idiotas y toda la cosa, y la gente se mata por eso, ¿sí? Precisamente porque son personas que van o vienen. Es más, hoy vemos los jóvenes que una muchacha que no sabe si es un man o una vieja, total esterilidad, no hay identidad. ¿Sí? ¿Y por qué no hay identidad? Porque no hay un conocimiento de la estructuración humana. ¿Y por qué no es estructuración? ¿Por qué no existe tal conocimiento y tal estructuración? Porque no hay un conocimiento de Dios. Así de simple. No hay
un seguimiento, una aplicación a un ordenamiento, un sistema. Bien, entonces para ir redondeando la idea, es indiscutible, es inaplazable que las personas que quieran hacer un proceso de transformación para restaurar su alma, conozcan la palabra de Dios, conozcan su legislación. Yo les aconsejo, lean el libro de Deuteronomio. En ese libro, lo primero que tenemos allí es lo que he venido insistiendo en ese conocimiento de las leyes de Dios, lo que Dios quiere que nosotros no hagamos y lo que quiere Dios que hagamos, o sea, dos llamémosle polaridades de legislación, unas positivas, hagan esto, unas negativas, no hagan esto otro. El fin de ese ordenamiento, de esas leyes, es evitarnos el sufrimiento, por un lado, y por el otro lado, mantenernos en estrecha relación con nuestro Creador, con el Espíritu. Así que, si usted que está siguiendo estos videos quiere iniciar un proceso de restauración espiritual, el primer paso es léase el libro de Deuteronomio, ¿sí? Si quiere leerse todo el Pentateuco, hágalo, pero fundamental, lea el libro de Deuteronomio. Ahí conocerá las leyes de Dios. Ahora, ¿para qué es fundamental conocer en este caso las leyes de Dios? Bueno, nosotros hemos llegado, digo, el común denominador de las personas, hemos llegado a un nivel de esclavitud de nosotros mismos, de nuestras apetencias, de nuestras pasiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega una persona a saber qué está haciendo mal? Bueno, conozca la palabra de Dios, ¿sí? Conozca las leyes que Dios quiere que cumplamos para llevarnos bien con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con nuestro Dios. Entonces ahí en el libro de Deuteronomio, cuando usted lo lea, va a encontrar leyes para relacionarse bien con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, con leyes para los gobernantes, para los espirituales, leyes para todo mundo. Si es, por ejemplo, hay unas leyes maravillosas que llevan a la equidad social en estos momentos de crisis que tienen nuestros pueblos, de injusticia social. Bueno, lean allí ustedes y tendrán todo el documento para hacer justicia social, por lo menos empezando a hacernos justicia a nosotros mismos y empezar a salir de ese estado deplorable en que estamos de esclavitud de nuestras propias bajas pasiones y pues llamémoslas por su nombre. Bien, entonces cerrando la idea, si una persona conoce estas leyes y usted hace de inmediato el paralelismo con esas leyes y usted, ¿sí? Entonces empieza usted a encontrar los diferentes errores que viene cometiendo, los diferentes atropellos que usted viene cometiendo para consigo mismo, para con sus prójimos y para que conozca por qué razón es entonces ese estado de separación, de divorcio de usted con su parte espiritual, con Dios. Entonces, para dejarlo de tarea para la próxima audición, el próximo viernes, me gustaría que se hayan leído este libro y así podemos de esa forma iniciar un proceso serio, porque de lo contrario sería tirarle piedras a la montaña sin ningún objetivo. Y pues tampoco se trata de eso, aquí se trata de ser proactivos y efectivos. Así que les dejo la inquietud, un abrazo a todos, feliz noche.